Entre nos, la entrevista en RR Noticias. Saludo con mucho gusto esta mañana al legislador por Querétaro Independiente, Manuel Pozo, quien nos acompaña el día de hoy aquí en RR Noticias. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, encantado de estar aquí en tu frecuencia. Saludo a todo el auditorio, deseándoles que tengan muy buen arranque de semana. Oye, vamos a platicar acerca de esta iniciativa Protección, Cuidado y Control Animal. ¿En qué consiste y cuáles son los puntos importantes, Manuel? Platicarte que desde la campaña recogimos una serie de inquietudes de la gente respecto a cómo abonar para eliminar de Querétaro el maltrato y la crueldad animal. Ese es un primer requerimiento. Uh-huh. Ya estando en funciones como legislador, nos reunimos con Enrique Correa, con Ricardo Astudillo, con Daniela Salgado, que son legisladores que traían el mismo tema en su agenda. Celebramos una serie de foros por separado, de manera conjunta, escuchamos a médicos veterinarios, a personas que protegen particularmente a los animales. Y la primera conclusión era reconocer a los animales como seres sintientes. Es una primera definición, que no es un invento nuestro, esto ya está aprobado y reconocido a nivel internacional. Y era cómo plasmar precisamente esta serie de catálogos, por un lado, de qué tenía que ver con una tenencia responsable del animal, por otro lado, qué se consideraría como maltrato animal, pero también establecer la concurrencia de facultades, es decir, a las entidades públicas, al Poder Ejecutivo del Estado, quiénes intervenían y en qué, los municipios de qué forma, y eso es lo que tratamos de plasmar en este cuerpo normativo. Son 140 artículos que hablan incluso de obligaciones de quienes tienen una tienda de servicios para mascotas, estéticas, veterinarias, etcétera. Todo tendiente a evitar el maltrato animal. Desde luego sí se prevén sanciones, pero lo que más a nosotros nos interesa pues, es generar una cultura de manera general para dar un trato digno, que se trate precisamente con valores como la solidaridad, como el respeto al trato digno al animal. Y bueno, este es un esfuerzo legislativo de manera conjunta que ahora será sesionado por las comisiones respectivas y eventualmente puesto a consideración de los 25 diputados. Es decir, hoy por hoy es una iniciativa ingresada, que son las voces, insisto, de cientos de personas que participaron en los foros. Sí. Y que, bueno, nosotros tenemos altas expectativas de que con esto podamos dar un paso importante para erradicar el maltrato animal, que va desde cosas tan sencillas y tan obvias como el no brindarle los alimentos, el no brindarle condiciones, un techo en donde resguardarse del sol, que hoy está, como tú lo sabes, pues de locos, la lluvia, etcétera. Eso es tan sencillo como cosas, por ejemplo, como mutilaciones que son comúnmente hechas cuando no las requiere el animal para su funcionalidad. Por supuesto, también el realizar conductas como la propia zoofilia, evitar el sufrimiento al animal. Uh-huh. Y se prevén algunas sanciones. De manera general, las sanciones para lo que tiene que ver con el maltrato animal pasan por los juzgados cívicos, es decir, es una falta administrativa, no se considera como un delito. Okay. Lo que sí se considera como un delito, ya desde antes estaba, pero ahora lo, digamos, redefinimos. Se puntualiza más, así ¿no? Es lo que tiene que ver con la crueldad animal. Okay. Y ahí van sanciones desde los 2 años hasta los 8 años cuando se comete y que se pone no solo en riesgo un órgano, sino incluso se lleva a la muerte del animal, se prolonga el sufrimiento y también se puede dar cuando se videograba o se toman fotografías para explotarlo, es decir, para violencia animal. Exacto, promover la violencia animal. Esto lo estamos considerando como una crueldad. Y este acto de barbarie que lo hemos visto desgraciadamente en videos, hace poco pasó el de un animalito que aventaron a un caso de manteca hirviendo. Horrible. No solo es la muerte del animal, sino el sufrimiento que pasó. Y que hay una intención de generar un dolor ahí, ¿no? Un dolor prolongado, no es un balazo, no, es provocarle que ya de por sí ya es un atentado contra la dignidad del animal, sino prolongárselo. Y en ese sentido, como te digo, en esta iniciativa consideramos la participación ciudadana. Hay un consejo de participación ciudadana que podrá participar, esto lo estará coordinando en su momento la CEDESU, pero podrán participar en organizaciones no gubernamentales en favor de los derechos animales. Correcto. Es decir, tratamos de generar un documento integral, que sabemos que esto no está escrito en piedra, todavía las comisiones podrán hacer ajustes y eventualmente el Pleno de los Diputados decidir. Manuel, preguntarte, y me parece que es un tema importante a definir. Primero,
Me gusta mucho el hecho de que hayan sido cientos de personas las que han participado en este proceso para poder delimitar algunas de las cuestiones que vienen en esta iniciativa que ustedes todavía van a delimitar. Pero te lo tengo que preguntar, ¿por qué un tema como las corridas de toros no está en esta iniciativa? Básicamente porque en Querétaro existe un decreto en donde se considera como patrimonio inmaterial las fiestas taurinas. Okay. En lo particular y en general los legisladores yo creo que estamos abiertos a discutir si modificamos dicho decreto. Hoy por hoy, como existe ese decreto, por eso de hecho sí existe un artículo en esta iniciativa en donde excluye, siempre y cuando cumpla con la normatividad y con los registros correspondientes. Okay. Es decir, pero no es hacernos oídos sordos, ni mucho menos, pero para los que nos escuchan y no conocen de esta situación, existe un decreto que fue aprobado más o menos hace unas 3 o 4 legislaturas, sí, en donde se determinó como patrimonio inmaterial las fiestas taurinas. Uh-huh. Va a llegar un momento, porque lo hemos visto y creo que es la tendencia a nivel mundial, digo yo, a mí me gusta la fiesta taurina, pero también tengo que reconocer que es un asunto que va avanzando en el sentimiento colectivo de la población, el hecho de ir limitando estas circunstancias. Es por eso que lo pregunto y entiendo, sí, la condición que tiene de patrimonio inmaterial, pero me parece también que hay una postura cada vez más importante en buena parte de la población en este sentido. Por eso lo preguntaba. Sí, desde luego, es correcto. La charrería, sí, desde luego que no tiene esa misma connotación ni esa violencia. No, pero también ha sido de los temas que nos han puesto, y bueno, también en Querétaro existe una tradición del deporte nacional, que es así conocido la charrería. Pero el caso particular nosotros decidimos, sobre todo en aras de avanzar, en donde está, yo te diría, el 90% de la problemática respecto al maltrato animal, uh-huh, en estos aspectos, y no entramparnos en este momento. Correcto. Sin embargo, no niego la posibilidad, si alguien en la agenda legislativa lo tiene, que podamos discutirlo y eventualmente modificar el decreto existente, ¿no? Bien. Manuel, estoy muy agradecido contigo de que nos hayas platicado este tema, que está muy en el sentir de la gente. Somos cada vez más los que nos preocupamos, obviamente, por el bienestar de nuestras mascotas, y creo que esta iniciativa abona en ese sentido. Vamos a estar muy pendientes de ello. Al contrario, Ángel, muchas gracias a ti, y efectivamente el hablar de una sociedad preocupada precisamente por erradicar la crueldad y los daños o el sufrimiento a los animales, habla de una sociedad mucho más evolucionada. Muchas gracias. Manuel Pozo, diputado por el Partido Querétaro Independiente, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Ángel. Aquí con ustedes el día de hoy en RR Noticias 756. Los